Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Bueno, pues vamos entonces en esta luz divina, ¿verdad? Hundiéndonos en la divina voluntad para que esos ángeles que habla una de las lecturas del libro del cielo toquen nuestra frente, para que impriman en nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda hacer desahogo completo en nuestras almas para que podamos comprender las verdades divinas y podamos adentrarnos en la luz, en las verdades y conocer realmente quién es Jesús divino para que conociéndolo a Él, pues podamos hacernos otro Él, ¿verdad? Podamos llegar a ser otro Él. Así que vamos entonces a leer hoy la lectura 26:7, que es de mayo 9, 1929. Para el que quiera leerla. Ok, la leo yo, si quieren. Trabajar. Como era necesario, era necesario que concentrase en Luisa la santidad humana para consumarla y dar principio a la santidad del vivir en el querer divino. Como el sufrir voluntario es algo grande delante a Dios. Había leído en el primer volumen de mis escritos cómo nuestro Señor me había dicho que quería que yo aceptara entrar en batalla con el enemigo infernal, en las duras pruebas a las que me sometió. Entonces yo pensaba entre mí, me parece que hay contradicción, porque Jesús me ha dicho tantas veces que quien vive en la voluntad divina no está sujeto ni a tentaciones ni a turbaciones, ni el enemigo tiene poder de entrar en el fiat divino, porque éste lo quemaría más que el mismo fuego del infierno. Y para no quedar más quemado, huye del alma que vive en él. Mientras esto y tantas otras cosas pensaba, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, tú te equivocas, no hay contradicción. Tú debes saber que debiéndote llamar en modo todo especial a vivir en mi divina voluntad, para hacértela conocer y por medio tuyo hacer conocer a los demás la santidad del vivir en ella, para hacerla reinar sobre la tierra, era necesario que concentrara en ti toda la santidad humana, para consumarla en ti, para dar el principio, para dar principio a la verdadera santidad del vivir en mi querer divino. La santidad en el orden humano debía ser el escabel, el trono de la santidad en el orden de mi divina voluntad. He aquí el por qué desde el principio en que te llamé al estado de víctima y a todo lo que sufriste en aquella época. Yo te lo decía antes para preguntarte si tú aceptabas. Y después de que aceptabas, entonces te ponía en aquel estado de pena. Quería de ti el sufrir voluntario, no forzado, porque era a tu voluntad a la que quería hacer morir y encender sobre tu voluntad, casi como apagada llamita, el gran fuego del sol de mi fiat. El sufrir voluntario es algo grande delante a nuestra majestad suprema, y por eso sobre la muerte de tu querer, ahogado de penas, podía mi voluntad tener su dominio,
y disponerte a recibir el bien más grande de sus conocimientos. Vamos a ver qué le dice esa lectura, don Sí. Carlos. Bueno, esto es algo que a mí me atrae muchísimo, esto de querer, ¿no es cierto? Querer, es decir, voluntario, todo es voluntad. Yo siempre he pensado desde que era chiquito y sigo con que la libertad es lo más extraordinario que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Ese libre albedrío es todo para mí. Y entonces cuando yo digo, bueno, yo quiero, ¿no es cierto? Yo lo hago no forzado, no por cumplir. Y eso me costó mucho porque creo que estamos muy acostumbrados a cumplir, ¿no es cierto? De chiquitos obedecemos a mamá y a papá, ¿no es cierto? Y bueno, nos enseñan una disciplina que es muy buena, ¿no es cierto? Pero ya cuando uno crece, ya tienen que ser distintos, ¿no es cierto? No podemos seguir con la misma mentalidad. Y entonces el Señor está hablando de ese paso que tiene que dar ella para ir más allá y confrontar todo lo que tiene que confrontar por medio de la voluntad divina obrante. Yo lo veo así, ¿no es cierto? Que tiene que estar luchando de otra manera. Por medio de la voluntad divina se van a dar todos los triunfos. Ella va a triunfar muchísimo más contra el demonio y todas esas fuerzas malignas, ¿no es cierto? La oscuridad, ¿no es cierto? Va a triunfar muchísimo más con la voluntad divina que, que con cualquier otra, de cualquier otra manera. Entonces yo creo que eso es para mí la clave y, y bueno, somos víctimas, claro, pero queremos ser víctimas, ¿no es cierto? Al principio yo no quería ser víctima, Esther tampoco, nos costó decir quiero ser víctima y ahora nos gusta. Es decir, que hay un gusto divino que debemos adquirir y que lo podemos adquirir. Tenemos que pedirlo, tenemos que vivirlo, tenemos que tratar de alimentarlo con amor, porque nada de esto tiene que ser forzado. Entonces es muy delicado todo eso, ¿no es cierto? Es casi como el matrimonio, ¿no es cierto? Porque eh, debemos de ser muy delicados en el matrimonio, ¿no es cierto? Delicados, que eso es lo que se ha perdido mucho, ¿no es cierto? Eh, en el mundo. Entonces, cuando dice, era necesario que concentrara en ti toda la santidad humana para consumarla en ti, está hablando de todos esa santidad humana que son las virtudes humanas, ¿no es cierto? Que hay tanta gente virtuosa. Dios mío, qué hermoso, ¿no es cierto? La gente con virtud, pero él quiere concentrar todo eso en ella para dar principio a la verdadera santidad del vivir en mi querer divino. Así que está llamando a la santidad humana como si no fuera verdadera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él no se reconoce en ese tipo de santidad. Y eso puede llegar a, pues, a doler, ¿no? Porque una persona con santidad humana que está haciendo todas las cosas, ¿no es cierto? Dice, ¿y cómo no? No recibe el aliento, ¿no es cierto? De Dios, ¿no es cierto? De acuerdo a esto sería eso, no es verdadero, ¿no es cierto? No es verdadero casi.
es terrible en cierto sentido, pero si lo entendemos desde el punto de vista de lo que nos quiere dar, ah, pues dejamos nuestras virtudes humanas y nos unimos a lo que Él nos quiere dar, porque al lado de la santidad humana, la santidad divina es, pues, muchísimo más, ¿no es cierto? Yo no voy a decir que es miseria, pero está forjada en miseria, ¿no es cierto? Y todos nosotros hemos forjado, ¿no es cierto? Por medio de nuestras miserias, hemos forjado un grado de santidad humana que nunca hemos estado satisfechos y ahora Él nos quiere dar muchísimo más. Entonces, todo voluntariamente, de una manera delicada, porque el Señor nunca forza nada, ¿no es cierto? Es una delicadeza que tiene Él que yo quiero adquirir, ¿no es cierto? Porque realmente es fuera de serie, como diría, ¿no? Es algo tremendo. Y nada más. La misma, como es el mismo título, lo dice todo, ¿verdad? Sí, Lo dice todo, pues dice cómo era necesario que concentrase en Luisa la santidad humana para consumarla y dar principio a la santidad de vivir en el querer divino. Esa primera parte habla precisamente de eso. Por eso ella le dice, es que hay como una contradicción, porque primero me estás poniendo a pelear con los demonios y ahora estás diciéndome que el que vive en la divina voluntad no está sujeto ni a tentaciones ni a turbaciones. Entonces como que, o sea, cuando ella pregunta porque no lo veía, ella no veía a lo que él se estaba refiriendo, ¿verdad? Cuando él estaba diciendo eso, y dice, no, es que no hay ninguna contradicción, es que tú eres la primera y en ti tengo que consumar esa voluntad humana para darte la voluntad, la santidad divina. Entonces podemos también pensar, es exactamente lo mismo con Jesús. Jesús vino a este mundo y él vino a consumar consumar. la verdad, la ley de los 10 mandamientos. Sí. Él la vino a consumar para luego dar entonces la ley de los mandamientos de la vida divina, ¿verdad? Entonces, pues él no quiso decir esas leyes no fueron buenas, sino él lo que quiso decir es que yo le voy a dar cumplimiento. En mí se va a cumplir esos mandamientos, porque ahora yo les quiero dar algo mejor, algo mayor. ¿Ves? Y entonces en Luisa hizo exactamente lo mismo. En él fue voluntario y en Luisa debía ser también voluntaria, ¿verdad? No sé, Mercedes tiene algo que comentar. A mí me gustaría decir que, ¿verdad? Que desde mi punto de vista, aunque no es necesario tener la santidad humana, que eso fue necesario para Luisa como cabeza de misión y no necesariamente para las otras personas, sí tenemos que destacar que ninguna santidad se da si no es por la voluntad divina. Y por eso es que aquí él está hablando de que la santidad humana, déjame ver cómo era que la partecita que dice que escabel aquí. La santidad en el orden humano debe ser el escabel. Es como el anticipo, como el banquito antes de el trono de la santidad en el orden de mi divina voluntad. Por eso es que todos los santos que hemos conocido tienen su mérito en virtud de lo que la divina voluntad, hasta donde conocían, hicieron. O sea, tiene su valor porque no hay santidad sin voluntad divina. No hay santidad, no puede existir. O sea, la voluntad divina es el tope. Y si todos esos santos hicieron todo lo que hicieron, que fue maravilloso, porque quien ha leído Vida de Santo, yo he leído varias vidas de santo, puede decir que es maravilloso, es hermoso, es algo sorprendente. Pero era vida mística en virtud de los reflejos
de lo que le daba y conocían por medio de la voluntad divina, por Claro. decirlo así. Entonces ahora con esta santidad venimos a llegar a lo máximo, a lo más grande, porque Es que está dando todo. precisamente el hombre perdió eso, lo que pasa. Exacto. El hombre perdió la semejanza con Dios. Entonces ya el padre pues dijo, sí, o sea, se la voy a dar porque eso es un decreto divino, pero ahora se la tienen que ganar. Yo se la di gratuitamente a Adán, lo perdió, ahora ustedes tienen que ganársela. Y por eso el Padre pidió todo ese sinnúmero de oraciones y de los profetas y de peticiones y de suspiros y de actos santos y todo eso. Inclusive María, nuestra Santísima Madre, también tuvo mucho que ver con esos actos, ¿verdad? Y luego entonces Jesús vino. Pero si no hubiese sido por esos actos que nos fueron acercando a ese origen, o sea, nos fueron acercando a ese origen, pero el hombre no llegó a ese origen hasta que Luisa consumó en ella la santidad humana, para luego dar entonces principio a la santidad divina, que es por donde Adán se salió. O sea que nosotros tenemos que llegar a donde estaba Adán, ahí. Sí, la palabra consumar es extremadamente importante, porque Jesús viene a cumplir, a consumar, ¿no es Ujú. cierto? Y nosotros estamos en esa situación ahora, ¿eh? Tenemos que consumar, es decir, tenemos que ser consumados, ¿no? Eh, Exacto. sí, sí, hermoso esto, todo lo que han Ujú. dicho. No Bueno, fue mi sufrir todo voluntario. Perdón, no fue mi sufrir todo voluntario, sino, perdón, no fue mi sufrir todo voluntario, ninguno podía imponerse sobre mí. Lo que formó el gran bien de la redención. Entonces, no fue mi sufrir todo voluntario, ninguno podía imponerse sobre mí, lo que formó el gran bien de la redención. Él lo hizo porque quería, era su voluntad. Así que todo lo que tú sufriste, entonces, no fue otra cosa que un completar el orden de la santidad en el modo humano. Por eso, casi nada te decía de la santidad del vivir en mi querer divino. Quería completar la una para comenzar la otra cuando vi que nada me negaste de lo que yo quería, aun a costo de tu vida. Y mientras nada me negabas y tu voluntad perdía el camino y se encontraba en continuo acto de morir, la mía hacía su camino y readquiría su vida en ti. Y conforme readquiría su vida, así se manifestaba narrándote su larga historia, su dolor y cómo suspira el venir a reinar en medio de las criaturas. Mi palabra es vida y conforme más que un tierno padre te hablaba de mi fiat, así iba formando su vida en ti, porque jamás me habrías entendido lo que respecta a mi querer si no hubieras tenido su vida en ti, porque de aquello que forma la vida se tiene verdadero interés de comprender y defender. Lo que no forma vida entra en el orden secundario, no primario, y no se siente el verdadero amor
que se puede tener a la propia vida. Wow. Yo creo que lo podemos dejar aquí un momentito, don Carlos, porque esto parece un juego de palabras, pero no lo es, No, no es. ¿verdad? Porque aquí por lo menos lo que yo comprendo, que es como un camino, ¿verdad? Si ella no hubiese entendido, si ella no hubiese comprendido, ¿verdad? Eh, lo que es este camino de fundirse en la divina voluntad, lo que significa eso, pues jamás lo hubiese podido lograr, Sí, ¿verdad? Por eso es que él le dice aquí, porque de aquello que forma la vida se tiene verdadero interés de comprender y de defender. Si no se comprende, no se puede defender y por lo tanto no se puede formar la vida. Parece que estamos escuchando la historia de la iglesia, que se está Mm, haciendo la historia del pueblo de Dios en el cuerpo y el alma de Luisa. Recapitulación creo que se llama. ajá, Pasando por todo el crecimiento que tiene que tener para llegar a poder recibir la divina voluntad. Todos los santos, las virtudes, los sufrimientos, la comprensión. Y luego ella es como, el Señor está usando a ella como su experimento, donde pone y hace todo la secuencia y llega. Y entonces nosotros seguimos ese modelo. Es muy interesante como el Señor es tan exacto en todo su trabajo. y en esa medida que ella va haciendo, ¿verdad? Esos actos divinos que se van injertando en el querer divino, es que realmente va obteniendo más luz, va obteniendo más fuerza, va obteniendo más conocimiento, ¿verdad? Para poderlo defender, para poderle dar vida. Como la Por ilustración eso, de Guadalupe, que baja la luz, entra y devuelve, pero es más ancha, porque es lo que llamó se agranda el alma para poder recibir. Y eso es lo que estaba ujú, haciendo con Luisa, ¿no? ujú, sí, Exacto. y tuvieron que haber santos que tenían, como casi cada santo tenía una virtud, digamos, ¿verdad? Entonces tuvieron que haber santos que hicieran todas las virtudes para que entonces Luisa entrara ya a hacer en ella el culmen de la santidad divina, de la santidad humana, ¿verdad? Porque es Y la familia humana. Muchas veces Jesús se refiere a la familia humana. Entonces, sí, lo que hacen esos santos, que cada virtud que desarrollaron es parte de todos nosotros. sí, sí. Y nos ve como familia porque como nos creó las almas las creó al momento de que creó a Adán, entonces nos ve a todos. Y por eso también es aquello de que el mal que hace uno nos afecta a todos y no nos damos cuenta. Ujú, Y claro, el bien de uno afecta a todos, sí, porque todos estamos ahí. O sea, él no va a decir vino a redimir a Guadalupe, ¿verdad? Él va a decir vino a redimir la familia humana. quisiera, Todo lo bueno y lo malo repercute en la iglesia de Cristo. claro. Ujú, ujú, Yo quisiera agregar algo a lo que dijo Esther. A mí me llama la atención cuando nosotros hablamos de la iglesia, ¿no es cierto? Dice, lo voy a leer acá, mi palabra es vida, mi ujú, palabra es vida, y conforme más tierno Padre te hablaba de mi fiat. Y a mí me da la impresión con lo que estás diciendo, Guadalupe, acerca de la luz, que es algo bellísimo. Sin embargo, la palabra es antes de la luz, ¿no es cierto? Y la palabra es la que dice,
let there be light en inglés, ¿no es cierto? San Que Juan, se haga la San luz. Juan dice primero la palabra. Lo que Bueno, pasa es que aquí en esta lectura el fiat es el verbo. sí, el verbo Ujú. que crea la luz, es decir, luz increada, pero que la crea, ¿no es cierto? O Eh, Ujú. sea, él la pasa a la dextra con su palabra. Pero es exacto. él, es Ujú. él. Pero es él que es, él es luz. Sí, sí, No, él él Entonces es es su luz. luz la pasa a la dextra. Claro, y yo creo que Ujú. acá es donde la iglesia no ha ahondado, pareciera a mí modesto, a mi modesta, con mi modesta opinión, ¿no es cierto? Las palabras se han leído como si fueran palabras y no como si fuera la palabra que es. Yo no he sentido a veces en la iglesia el peso de esa palabra, ¿no es cierto? La Porque vida. el peso, Y es que hay que tomar en cuenta también que la iglesia en esta época fue entrenada, perdón la palabra, sí, entrenada, pero casi así ha sido, ¿verdad? Fue entrenada ya fuera de foco. O sí, sea, muchas cosas que no se las enseñan. no, Ujú. Entonces, han perdido toda esa riqueza, ¿verdad? Entonces, ellos creen que están actuando correctamente porque así fueron entrenados. Claro. sí. Pero ya allí había una razón, ¿verdad? Ya había una malignidad en eso. Un germen que no era, Ujú. el eh, carcumen. mi palabra es vida, ¿no es cierto? Mi Sí, palabra sí, es vida. sí, Porque eso es para, pues es una cosa contemplativa, es una cosa, esa palabra, por lo menos yo me acuerdo que uno de los tantos sacerdotes que nosotros hemos conocido trajo a los santos, ¿no es cierto? Para que la gente aprendiera de los santos, porque yo creo que sin los santos yo no sé qué podían aprender, ¿no es cierto? Con toda esa modernidad, ¿no es cierto? Que ellos estaban hablando, pero de modernidad muchísimo, ¿no es cierto? Y entonces se le dio más énfasis a los santos y por eso es que está hablando de la santidad humana para que sea llevada a esa santidad divina que es el querer de Dios, ¿no es cierto? Es lo que, claro. es lo que Él quiere. Y aquí hay un detalle bien lindo después de eso, de que mi palabra es vida, porque le está diciendo a Luisa que primero le dio la vida divina y después se la fue explicando. Ah, claro, fíjate, eso es, ¿Será ese el modo superandi y a nosotros nos está dando la vida divina y creemos que no la tenemos? Bueno, digo, eh, será ese el modo, ¿verdad? Que la va poniendo para después irla entendiendo. ¿O Es que sería eso es lo solo que para ella? pasa. Es que eso es lo que pasa, que nosotros sí tenemos la vida divina, Sí, porque pero que no tenemos es la luz. injertada, está injertada en nuestra alma, ¿verdad? Ujú. Sí, Pero no la podemos alcanzar, no la podemos alcanzar, está ahí, pero no la podemos alcanzar hasta que no tengamos esa vena de comunicación que se llama divina voluntad. es que así ya fuimos hechos. Ajá, así lo hemos hecho. es decir, ahí Pues estaría la ciencia infusa, ¿no es cierto? Guadalupe y Mirta y Mercedes. la ciencia infusa es un don preternatural que el alma que vive en la divina voluntad, pues se le va a dar ese don. Por el momento, pues lo anhelamos, ¿verdad? Lo pedimos porque al pedir la divina voluntad que reina en nosotros, pues se nos va a dar todos esos dones. Mercedes, ¿tiene algo que comentar? Yo, yo no sé cómo ustedes lo vean, pero el Evangelio según San Juan es completamente diferente al Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos. Ujú. O sea, entonces
el Evangelio según San Juan va más acorde con todo lo que vemos en el libro del cielo. De Sí, hecho, Jesús se lo dice a como María comienza, Valtorta. sí, Sí, como Sí, comienza, sí. Dice Jesús que es porque Juan pudo llegar a todo el amor. Y entonces Juan sí entendió. qué hermoso. Y también porque Juan estuvo con Jesús en los momentos que se narran en el Evangelio y que los demás no estuvieron. Entonces Juan tenía ese conocimiento más que los demás porque estuvo, por ejemplo, cuando se juntaron para proclamarlo rey. Jesús fue solo, ninguno de los otros tres evangelios sinópticos hablan de ello, pero Juan lo siguió. Cuando Jesús se iba para estarse seguro de que Jesús iba a estar seguro que no le iban a hacer nada, él lo siguió y se dio cuenta de que lo iban a proclamar rey. Por eso está en el evangelio de Juan, porque él estaba siguiéndolo como más de cerca. Y él dice que es por ese amor, Ajá. ¿verdad? Y Por que ese amor. Y como por eso fue también su discípulo amado y él lo andaba llevando a todos lados. Prácticamente no hubo evento en que no lo llamara y no lo tuviera, ¿verdad? En sí. todo estuvo. Ajá. Pero era por eso, porque dice que el amor que tuvo, entonces por eso le llama a María Valtorta mi pequeño Juan, imitándolo a él para que ella también tenga todo ese amor e imite a Juan. Claro, También es muy particular el hecho de que en el momento de la transustanciación estuviera Pedro, Santiago y Juan. Yo siempre me estoy La preguntando, transfiguración. ajá, exacto, exacto, eso mismo, sí, sí, sí. sí, es muy, muy, muy particular. Y si uno mira la vida de Pedro, uno mira la vida de Santiago y uno mira la vida de San Juan, pues quizás podemos comprender un poco y la razón que tuvo el Señor para eso, que quizás los otros apóstoles no lo tenían, porque Santiago eh, pues tuvo una vida muy particular, él recorrió muchísimas tierras y llevó la evangelización de una manera muy, muy particular y a unas tierras como las de España, que ahora vemos cómo está. Sí, Si sustraemos todo eso, en el caso de Pedro, pues obviamente la iglesia se fundamentó en Pedro, y en el caso de Juan, pues ya todos sabemos por lo que hemos estado hablando. O sea que ahí hay una particularidad ahí muy hermosa que tiene que tener un mensaje o tiene que transmitirnos algo. fíjense que en la misa del latín siempre leen el primer capítulo de Juan antes de sí, empezar la misa. antes. Y se dice que ese evangelio está escrito desde el punto de vista de Dios y los otros del punto de vista de las personas humanas. Sí, ninguno de los evangelistas fueron filántropos. Porque no tenían Hay una dinero. diferencia entre el filántropo y el que predica realmente la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y entonces ahora lo que se ha dado en la iglesia es que hay muchas obras que hace la iglesia, la inmigración, esto y lo otro, ¿no es cierto? Pero es filantropía más que, yo lo veo así, por lo menos, quizá me equivoco, pero Filantropía e interés, sí, yo no lo ujú, porque veo ya encontraron cuántos millones se reciben por ayudar a exacto. los migrantes. Y nosotros lo sabíamos hace como 8 años ya. Sí. Lo habíamos Ujú, ujú. aprendido Y por como tienen miedo indagando, de ¿no? predicar lo que tenían que predicar, y el sacerdote no quiere escuchar. Yo me he hecho amigo de sacerdotes, los amo y hago preguntas bastante difíciles a veces, ¿no?
Entonces a uno, por ejemplo, le pregunté, le digo, ¿usted estudió Misticismo. Los místicos. teología mística? Porque yo pues estaba muy inmerso en San Juan de la Cruz, ¿no? Que es la teología mística. Ujú. Y me miró con una cara como diciendo, no, nosotros no aprendemos nada de eso. Me lo dijo de verdad, ¿no? Yo digo, bueno, pues qué La, lástima. la falta de lo espiritual y Y de lo claro, que trasciende, de lo divino, es precisamente lo que está, me duele decirlo, pero lo que está ausente en gran parte de nuestra iglesia claro, actualmente. Y por Y eso es tiene que, razón esta palabra del Señor aquí, ¿verdad? Perdón, Gaby. sí, sí, no, adelante. no, Lupita. Aquí dice, ¿verdad? Que que el verdadero interés en comprender y defender es lo que no forma la vida, entra en el orden secundario. Exacto, gracias por decirlo. Mm. Y ahí está, ay, ay, ay. Hay Y, una, y es porque la palabra es vida. La palabra es vida y al ser la palabra vida, la palabra es el verbo, claro, es vida, ¿verdad? Entonces, y también es luz. claro, Entonces, si la palabra es vida y la palabra es luz y la luz lo dan los conocimientos, pues eventualmente lo que nos va a suceder es que vamos creciendo en vida divina. sí. Gaby va a Lo, decir algo. sí, lo Ay, que yo les perdón. iba, está bien, lo que yo les iba a decir es de que volviendo a lo que estábamos, a lo que les estaba oyendo hablar acerca de la iglesia, es que yo estoy convencida de que la iglesia de hoy no es la iglesia que Jesús tenía pensada. Y es porque en la iglesia, principalmente la jerarquía, se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Porque cuando Jesús les dijo a los apóstoles, lo que aten en el cielo, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. No se refería a hagan y deshagan con todo lo que les estoy enseñando, se Ujú. A refería los pecados. simplemente a la confesión, Ujú, al perdón de los pecados. ujú. Entonces, tomando eso como pretexto de atar y desatar, se han hecho cosas terribles dentro de la iglesia, terribles. Y viene desde ahora más en estos tiempos porque viene desde arriba. Y yo estaba pensando en eso desde la junta pasada porque alguien comentaba que muchos sacerdotes no creen en la corredención de María. ¿Y cómo van a creer en la corredención de María si el primero que dijo que no era corredentora era Francisco? ¿Cómo van a creer Porque que todo lo María ven es desde el otro? punto humano, no Y trascienden. no nada más eso y no es nada más que se vea desde el punto humano, es que no se le cree a Dios. No se le Exacto. cree a Dios. Yo no sé si les compartí que durante pandemia abrí un canal en Telegram porque estaba compartiendo con mis hermanas de aquí alrededor de la Divina Voluntad las apariciones de la Virgen. Entonces yo haciendo todas mis investigaciones, creo que llevo como 60 y algo, no me acuerdo cuántas apariciones de la Virgen. Y en la mayoría de ellas, quien más ataca las apariciones son los obispos y los sacerdotes. Son los obispos, los cardenales, son los que cambian las palabras. Se sienten con derecho de corregir a Dios. Como Nuestra Señora de todos los pueblos, fue el cardenal Ratzinger que cambió la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. Entonces, Ujú. ¿cómo es que se creen ellos que saben más que ella? ¿Cómo es que pueden infundirle a la fe a la gente si ellos no tienen fe? En Estados Bueno, Unidos, solo el, Fátima. el 10% de los
de los católicos creen que Jesús, que la Eucaristía es la presencia real de Jesús. Y Así, no lo creen porque los obispos no lo creen. Los pues sí. sacerdotes no lo creen. Y yo me he encontrado con unas cosas, mis hermanitos, que, ay, no las voy a repetir, pero es una cosa de verdad terrible, las cosas que se hacen adentro del templo, unas aberraciones terribles, y se hacen de una manera consciente para ofender a Dios. Aquí en mi diócesis, durante la pandemia también se hizo un rito chamánico en la catedral, en San Bernardino. Y estaba el obispo Rojas, el obispo emérito, el obispo y dos obispos eméritos y el obispo actual con el asistente. Hicieron un rito chamánico en el que se invocaron demonios trajeron a un indio, a un nativo, a hacer un ritual y a invocar quién sabe qué demonios alrededor del altar. Y ahí estaban todos, y ahí estaban haciendo sus ritos con sus vestidos de indios nativos, y fue una cosa horrible, horrible. Y cuando se le reclamó al obispo y se le pidió una reparación, nos mandó por un tubo. Se enojó y se intentaron juntar firmas y dijo, ¿y saben qué vamos a hacer con sus firmas? A la basura. No les importa. Ellos les importa hacer lo que ellos van a hacer, y es que se ha metido en la iglesia un espíritu de corrupción terrible, que lo único que les importa es el dinero. Y acaba de salir que en Estados Unidos se les dieron más de $2 billones a la iglesia. ¿Y dónde Ujú. están? Sí. Ya Y lo saben, que están recibiendo ahorita solo fueron 300, entonces es por eso están en contra de lo que se está No haciendo. sé. No digo que será correcto o no será correcto, y no he estudiado el tema, pero sí el dinero es el que está detrás. no son Ujú. todos, pero está en una situación la iglesia que no, no está correspondiendo y se ha truncado de la verdad. Han Bueno, cortado hay, Sí. y han dicho que queremos complacer a la gente, unirnos con la gente en vez de unirse con Dios. ahí Entonces, tienen por qué no dicen nada, no pueden hacer nada en Nicaragua. eh, Ujú. No, Y no ah, hacen nada, en Nicaragua, no, el jefe del Estado Vaticano no es capaz de pronunciarse contra Nicaragua, contra Venezuela, pero Sí. se pronuncia contra el presidente de aquí, hablando de la inmigración, cuando en el Vaticano es el Estado que tiene las leyes más estrictas en contra de la inmigración. Exacto. es una cosa que tenemos que no dejarnos desalentar, pero ver que es un proceso. Porque antes de conocer a la divina voluntad, yo lloraba estas cosas. Yo lloraba Sí, porque sí. era tan horrible lo que vimos, muchas cosas como estás mencionando, Gaby. Y después dijimos, con esto, sabiendo, ok, el Señor está haciendo algo. Esta es una purificación. Todo va a salir a la luz y está pasando. Sí, No Sí, quiero ujú. sí. hablar Sí, todo se sabe. sí. de las apariciones de la Virgen porque critica a los obispos. Pero es muy bueno que comprendamos lo que está pasando porque eso para girar es muy Muy importante. bueno. Para reparar, sí. Y don Carlos hablaba de Fulton Sheen en la junta pasada. Y Que, él es un santo, aunque se haya detenido su proceso de beatificación, canonización, por una profecía que encontraron de él en el que describe a la antiiglesia y al anticristo, y es una copia calcada de lo que está haciendo el actual papa. Y sí, cuando el obispo Dolan se dio cuenta, paró la canonización, sí, aún de que ya tienen
el registro de los milagros que se piden para la beatificación y todo, lo paró todo sin importarle nada por esa profecía. Pero quien lo conoció, Fulton Sheen decía que él era un hombre de una sola pieza y Sí, que él no se tentaba el corazón para hablar lo que tenía que hablar. sí, sí, sí. No, Pero Dios lo tiene como santo y eso es Oh, para desde él luego, Claro. desde luego. suficiente, ¿verdad? por eso la La vida verdad, interior es todo, ¿no es cierto? La vida interior de nosotros es todo, ¿no es cierto? Y Sí. Y aquí el tenemos que Señor, ser muy felices más de que adelante, el Señor tenemos dice eso. a Luisa, con el proceso que le está haciendo, tú vas a ser narrador de la luz y tú eres mi esperanza, que dice certitud, certitud. Entonces no hay ninguna duda que el Señor ya venció y va a vencer. Certidumbre. La certidumbre. Yeah. Tenemos que Ujú. ella sí, es la verdad es que esto que ustedes han estado hablando, pues esta es la voluntad permisiva de Dios. Sí, Ujú. O sea, estamos, no, nos está dando lo que queremos, sí, ¿sí? Lo eso que se lo ve. queremos. Sí, Entonces, por eso es que estamos tan ciegos, no vemos, ¿verdad? No vemos, estamos ciegos, estamos llenos de un manto negro. Pero gracias a Luisa, pues, que ella hizo vida a esa palabra y escuchó la historia de amor entre Dios y el hombre, la entendió, la comprendió, la hizo vida, ¿verdad? En ella se consumó toda esa voluntad, toda esa santidad humana y comenzó la santidad divina, pues gracias a ella nosotros podemos entonces también accesarlo. Y ese es nuestro trabajo, accesar esa vida divina para que podamos ser como ella, podamos ser luz, ¿verdad? Podamos ser luz para Y si seguimos leyendo el siguiente así párrafo, vamos, vamos a complementar vamos esto que para estamos allá ahora. diciendo, Pan. Ujú. bueno, muy bien. Así que a la misma vida de mi fiat formada en ti, yo podía confiar todos sus conocimientos para poder formar otras tantas vidas de él en las criaturas. Y después debía hacer de ti lo que hice de mí. Yo cuando vine a la tierra observé todas las leyes, me sometía a todos los sacrificios de la ley antigua en modo perfecto, como ningún otro hasta entonces había observado. Y después de todo, lo completé en mí, consumando en mi humanidad todas las leyes y santidades de modo antiguo. Las abolí y di principio a la nueva ley de gracia. lo abolí. Las abolí. Ajá. Abolished. Y di principio a la nueva ley de gracia y a la nueva santidad que traje a la tierra. Así he hecho contigo. Concentré en ti las penas, los sacrificios, las batallas de la santidad presente para completarla y así poder comenzar de nuevo la nueva santidad del vivir en mi querer. Esto es el fiat voluntas tua, como in cielo, così en la terra, così in terra. Ahora, ¿dónde están las contradicciones que tú dices cuando el alma entra en mi querer para hacer en él vida perenne? El enemigo no puede acercarse más, su vista queda cegada por la luz La luz. de mi fiat, ni puede ver lo que la feliz criatura obra en esta luz divina. La luz de- se Defiende, defiende. defiende, se defiende de todo, domina a todos, es intangible, no se deja ofender ni ofende. Y si alguno la quiere tocar o atraparla entre sus manos con rapidez encantadora,
huye y casi burlonamente la salpica de luz. Toca todo, abraza para hacer bien a todos, pero no se deja tocar por ninguno. Así es mi divina voluntad. Encierra al alma en su luz y con su imperio eclipsa todos los males. Y ella viviendo de luz, todo se convierte en luz, en santidad y en paz perenne. Así que los males se extravían y pierden el camino. Las turbaciones, las tentaciones, las pasiones, el pecado, quedan todos con las piernas rotas y no saben más caminar. Por eso ¡Viva Jesús! por eso sea atenta y tu vivir en mi fía sea continuo. Fiat, fiat, fiat. Iba a decir una mala palabra, pero no lo dije. Hermosa esa parte. Ay, Hermoso, Maravillosa hermoso. lectura. Hoy 2 veces hemos leído La eh, luz. La que luz. no, vivir en mi fiat sea continuo. Ah, sí. Lo leímos en una de las lecturas de Adán de ahora y le dice igual, ¿verdad? Sea atenta y tu vivir en mi fiat sea continuo. Ahora, creo que debemos mencionar, ¿verdad?, que todos estos sufrimientos de Luisa era para que fuera completándose en ella la santidad humana. Quiere decir que la santidad humana está muy relacionada con las almas víctimas. En el caso de nosotros, el victimado de los hijos de la divina voluntad es un victimado en el alma, que por cada acto en, en la divina voluntad, ¿verdad? Que se transforma en un acto divino, es un Un clavo clavo. de la voluntad humana. Y ese es el victimado del alma que vive en la divina voluntad. No quiere Pero es decir, porque uno retuerce su propio yo. exacto, como Jesús le estaba diciendo a ella, no está, dice, y encontraba un continuo acto de morir a tu yo. No se lo dijo ahí, pero un continuo acto de morir a ella. Y eso nos pasa también a nosotros. Es un continuo acto de morir al yo. Esos son los clavos, ¿verdad? Sí, sí. Eso Así es. que bendito sea Dios por este conocimiento que nos da, ¿verdad? Que es luz para que vayamos formando esa vida divina en nuestras almas. Sí, en Y Radio que, María, yo hace muchos años, yo venía de mi trabajo, siempre escuchando la radio, y estaba esta madre Angélica, ¿no es cierto? Ujú. Magaña. Y estaba hablando ella, ¿no es cierto? ¿Cómo me gustó esa mujer? Ah, Dios mío. Ujú. Y entonces yo digo, y habló un señor que no me acuerdo quién era él, pero estaba en esa, y era mexicano él, me acuerdo que era mexicano, y dijo algo que me quedó grabado a mí, ¿no es cierto? Una vez que nosotros nos decidimos a no pecar en el peor de nuestros pecados, que lo conocemos todos, ¿no es cierto? Todos conocemos nuestros pecados. Entonces, el peor, ya sabemos cuál es, el que nos aflige. Si hacemos eso, todos los demás es las piernas rotas, ¿no es cierto? Estamos ganando la batalla, la guerra, dijo él. Y yo digo, ay, 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 pero qué lindo esto, porque era algo concreto, ¿no es cierto? Es Jesse Romero. Jesse Romero se llamaba, ¿sí? Ujú. Jesse Romero, creo, Tiene un canal también de que católico. es California, No, pero ya se fue de California. yo qué sé, no Se sé, mudó a pero, Texas pero Está en Arizona. o Arizona.
Y yo me Ok. puse a luchar y a luchar y a luchar, ¿no es cierto? Desde ese entonces, ¿no es cierto? Porque esa lucha es necesaria. Pero ahora estamos hablando ya de otro nivel de lucha. Tenemos armas que son atómicas ahora, ¿no es cierto? Entonces ya ahora estamos hablando de realmente arrasar con todo lo que es maldad, ¿no es cierto? Pero con un amor inmenso, ¿no es cierto? Con un amor inmenso, con una luz inmensa. Y eso es lo que, pues, a mí me atrae muchísimo. Es un imán, pero que, ay, 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 no se puede. ¿Cómo, cómo nosotros, yo no sé, me pongo a ver una película y me aburre, ¿no es cierto? No era aburrida en realidad, ¿no es cierto? Era una linda película, pero digo, le falta, ¿no es cierto? Le falta. ¿Y qué es lo que le falta, ¿no es cierto? Que yo no necesito entretenimiento. Eso es lo que le falta. Eh, es algo duro también, ¿no es cierto? Porque tenemos que concentrarnos en algo y no podemos, ¿no es cierto? Porque tenemos una mente todavía esquiva, ¿no es cierto? Pero es hermoso lo que el Señor está obrando en nosotros. Yo lo veo en ustedes, es algo. Es una belleza que veo que realmente, gracias a Dios, ¿no es cierto? Gracias, Señor, por darme esta visión que veo, ¿no es cierto? En este momento de ustedes, ¿no es cierto? Porque estamos todos encaminados a eso, ¿no es cierto? A vivir una vida muy, muy hermosa, muy hermosa. Es que estamos profundizando en las verdades divinas y eso es lo que realmente está haciendo que nuestra alma se vaya ensanchando. Ensanchando el alma, exacto. Ujú. Eso es lo que estoy tratando de Sí, para que la decir. vida divina vaya creciendo en nosotros y Sí, nosotros en ella. gracias. Entonces, pues es maravilloso conocer todo esto, don Carlos, Sí, y qué bueno que Jesús nos ha permitido, ¿verdad? Tener este medio para que podamos conversar el mismo idioma, sí, ese lenguaje divino, que no lo podemos conversar con otras personas, solamente lo que hacemos vida la palabra de Dios, la palabra de Jesús, ¿verdad? exacto, gracias. Bueno, bueno, mis hermanitos, pues yo creo que ya lo podemos dejar hasta aquí. Si no Sí, hay más comentarios, si nos vemos mañana o pasado mañana Hermoso, hermoso. Hoy ha sido un día divino. Y lo que nos falta, la siguiente está preciosa. La siguiente que vamos a leer la semana que viene. Oh, es, como diría mi mamá, eso es un caramelito. El narrador de las, la narración es de Está las hablando de obras los divinas. conocimientos, de los actos, de las almas, de la luz, que es el palacio real. En fin, ay, bueno, esto es divino, esto es divino. Esto es, como no como dice, queremos. hay ímpetu divino por establecer su reino. Oh, Exacto. bello. bueno, pues Bueno, quedémonos en la luz, quedemos. Quedémonos. aunque nuestros ojitos estén cerrados descansando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nos vemos entonces, pasen buenas noches, Dios los bendiga.